Es un espacio para la academia y específicamente para hablar de leche. Pueden hacer eco de las invitaciones que generemos una vez al mes con el objetivo de ampliar los conocimientos, no solamente desde la actualización y desde la educación médica continua que como pediatras debemos hacer, sino también esto es un espacio donde los residentes son bienvenidos. Es para mí un inmenso honor y altamente honrada de tener la oportunidad de presentar a la doctora Lurima Rivero de Salas, quien en el día de hoy nos va a hacer una disertación muy interesante. El nombre de su conferencia es Composición de la leche humana asociada al neurodesarrollo. La doctora Lurima Rivero de Salas es egresada de la Universidad de los Andes, Núcleo Valera. Es médico pediatra egresada del Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga de Barquisimeto, de nuestra Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. También es intensivista pediatra y neonatal del Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, neuropediatra de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Actualmente está ejerciendo en el Hospital Militar José Ángel Lamas de Barquisimeto y también en ejercicio privado. Además de eso, la llamamos acá porque no solamente va a aportar conocimientos desde la neuropediatría, sino que también es consejero de lactancia humana, egresada del programa Lactaluz. Tiene además en su haber maestría de educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y diversas diplomaturas en condición de espectro autista de la Universidad de Salta en Argentina y de la Universidad Central de Venezuela. Además, madre, abuela, excelente amiga, hermana de la vida. Bienvenida y sin más preámbulos, los micrófonos son para la doctora Lurima Rivero de Salas. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Yolanda. Evidentemente te conoces toda mi vida, porque tenemos muchos años conociéndonos, compartiendo ya, creo que más de 20 años en esto. Bueno, para mí es un honor, estoy súper honrada de que esta prestigiosa comisión, pues, me haya invitado para compartir algunas consideraciones acerca de la importancia que tiene la composición de la leche humana para el neurodesarrollo. Entonces yo voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer? Dice que estoy inhabilitada para compartir. Entonces, vamos a ver. Aún no puedo compartir pantalla. Entonces esperemos para... Doctora, ¿puede compartir pantalla, por favor? ¿Puede hacerlo? Gracias. No puedes hacerlo. Ya estoy lista. Ok. ¿Se está viendo perfecto? ¿Sí? Sí, doctora, se ve muy bien. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar de la composición de la leche humana, los aportes que esta composición nos da al neurodesarrollo. Ok, bueno, ya me presentaron, ya me conocen, ahí están mis redes sociales, estoy a la orden para cualquier duda. El micrófono, por favor, enciende el micrófono. Y todos los que están ingresando, por favor, apagar sus micrófonos, si son tan amables. Ahora sí. ¿Listo? ¿Sí me escucha? Me escucha perfecto. Perfecto. Bueno, comencemos entonces. El neurodesarrollo, sabemos que es un proceso evolutivo, continuo, que implica la maduración estructural
y funcional del sistema nervioso, que va a iniciar en la concepción y que termina en la muerte, alcanzando su máxima expresión de madurez aproximadamente a los 20 años de edad. Y de esos 20 años de edad hay etapas críticas para este neurodesarrollo, que comienza, o la etapa más crítica que va desde la finalización del embarazo en el tercer trimestre hasta cumplir el segundo año de vida, que son los primeros 1000 días. El neurodesarrollo va atravesando una serie de procesos que se cumplen en el embarazo y otros que comienzan al finalizar el embarazo y transcurren en esos primeros 1000 días, incluso hasta más adelante. En el embarazo comenzamos con lo que es la neurogénesis, que es la generación de el nacimiento de esas neuronas, la migración de esas neuronas desde áreas más profundas del cerebro hasta áreas más superficiales, hasta lograr conformar esa corteza, la apoptosis selectiva, que es la muerte neuronal programada, y la sinaptogénesis, que culmina con la creación de todas esas redes neuronales que nos permiten el óptimo funcionamiento y nos permiten el atravesamiento de esta información de una manera veloz. Esos son procesos que están durante el embarazo, y después viene el proceso de mielinización, que es tan importante durante esos 2 primeros años de vida. No me está corriendo. Ok. Ya pasó, doctor. Sí, entonces se desarrolla por etapas, va a haber procesos de crecimiento, pero también de diferenciación. Entonces así tenemos que al día 18 de la vida intrauterina ya podemos ver la formación de la placa neural, que luego se invagina, forma el surco neural, y finalmente ya a los 28 días de vida intrauterina tenemos ese tubo neural cerrado por completo. Y en ese momento hablamos de que se están produciendo aproximadamente 200.000 neuronas por minuto. Hacia el primer año de vida, entonces comienzan esas células gliales a producirse, que es lo que nos consolida la mielinización, que también es un proceso evolutivo. Pero las células nerviosas también se van arborizando para poder establecer esas redes neuronales. Entonces se producen alrededor de 200 millones de sinapsis. Para ponerme audífono, ¿no? Okay. Entonces esto está aquí resumido, y ustedes pueden ver cómo comenzamos con la primera fase, que es la proliferación, donde se establecen esas células radiales que van a guiar la migración de las neuronas desde áreas más profundas hacia las áreas más superficiales, y vemos cómo en fase 3, fase 4, aquí tenemos la aparición de los oligodendrocitos, que son células especializadas para la mielinización. Pero mientras todo eso se está produciendo, también se producen los cambios fisiológicos mamarios. Se completa el desarrollo de la mama, que se había iniciado en el periodo embrionario en esa mujer bajo influencia hormonal, y comienzan todos estos procesos: el proceso de mamogénesis, que es el crecimiento y el desarrollo de la mama que se termina; la lactogénesis, que tiene sus 2 fases, la fase en que se produce en el embarazo y después del parto, que es la que inicia la secreción láctea; la lactopoiesis, que sería el mantenimiento de esta secreción láctea, favorecida por ese reflejo neuroendocrino, y la lactoeyección, que es la expulsión activa. En el embarazo tenemos la hipertrofia y la diferenciación de ese epitelio alveolar para producir la lactosa y la lactoalbúmina.
Tenemos la presencia aún en el embarazo de la progesterona que está siendo producida por la placencia y que me inhibe la lactogénesis 2, o la segunda parte de la lactogénesis. Y después del parto, pues una vez que la placenta ya se desprende, desciende la progesterona y entonces comienzan a producirse sustancias que van a guiar esa secreción de calostro, que es rica en inmunoglobulina A, proteínas, minerales, vitaminas, y la secreción de hormonas que bajo la influencia de ese desprendimiento de placenta y el comienzo de la producción de las células lactotropas a nivel de la hipófisis, para la secreción de la prolactina y la oxitocina. Entonces todo esto está pasando, se comienza la secreción láctea, pero ¿de dónde viene? Se produce por síntesis propia de ese epitelio alveolar que ya se ha diferenciado, o por transporte de difusión a través del plasma hacia el alveolo. Entonces se describen varias vías secretoras que están muy relacionadas con la composición de la leche humana. Algunas literaturas describen 4 vías, otros 5, pero bueno, aquí tenemos la primera, que está involucrada con la secreción de la lactosa a partir de la glucosa del plasma. La segunda, por difusión pasiva, el agua, el potasio, el sodio y el cloro, y los ácidos grasos que son tan determinantes en el desarrollo, la captación de triglicéridos y ácidos grasos plasma, y los ácidos grasos propios de la. Las proteínas por síntesis en la mitocondria, en el retículo endoplásmico, y paso de algunas por difusión también al alveolo. Y las 5, la inmunoglobulina A y otras proteínas también por difusión. Entonces, finalmente, esto es importante recordarlo, porque siempre tenemos que saber cuál es el origen de esa composición, de ese alimento tan maravilloso que es inigualable y que hasta los momentos no se ha comparado con ningún otro, que es la leche humana. Entonces así tenemos que está compuesto por proteínas, dentro de ellas está la caseína, la alfa-lactoalbúmina, la inmunoglobulina A, la albúmina, lactoferrina, enzimas, hormonas, factores de crecimiento, nucleótidos y compuestos nitrogenados no proteicos, vitaminas como la A y la K, que están abundantes en el calostro, la E y la D, la B12, que aunque está en bajas concentraciones, también está, otras sustancias como la biotina, colina, riboflavina, tiamina, todo esto es importante para el neurodesarrollo. Los carbohidratos también son importantes, lactosa, glucosa, galactosa, los oligosacáridos, factor bífido, glucopéptidos, minerales e iones, que son cofactores enzimáticos también importantes. Y bueno, y el 80% de la leche, del 88% de la leche humana, que está compuesto por agua. Y aquí es donde quería llegar. Los lípidos, la importancia de los lípidos para ese neurodesarrollo. ¿Cuáles son los lípidos que vamos a encontrar en la leche humana? Triglicéridos, colesterol y los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados, monoinsaturados, los poliinsaturados. Algunos lípidos complejos y otros fosfolípidos que son importantes para la estructura de las membranas celulares. Entonces aquí tenemos la primera premisa, y la primera premisa nos dice que la composición lipídica de la leche humana va a depender de la ingesta y estado nutricional materno, y va a variar en las diferentes etapas, fases de la leche y horas del día. No me quise detener en estas etapas porque pues en realidad me hubiese encantado, me hubiese fascinado, pero pues el tiempo nos hubiese llevado, bueno, no sé, unas 3 o 4 horas, hablando de todo lo que es la fisiología de la leche materna. Entonces, aquí hay algunas diatribas, porque se dice que aunque la madre
esté en un estado nutricional que no sea el óptimo, la leche humana sigue siendo la alimentación ideal para ese niño y le va a aportar todo al niño. Sin embargo, vemos que no es así. La experiencia no nos dice que no es así, y además que la literatura también lo avala, porque la composición lipídica sí se modifica dependiendo de esa ingesta de la dieta. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, pues necesitamos aportarlos a través de la dieta para que ellos puedan sintetizar a su vez los poliinsaturados, y ya vamos a ver más adelante explicar un poquito más al respecto. Los ácidos grasos saturados, que tienen funciones metabólicas y estructurales. Dentro de ellos tenemos el ácido palmítico, que es el precursor de estos ácidos grasos con 16 carbonos. Está en la leche humana unido con una composición química especial, porque él está unido al glicerol en posición SN2. ¿Y por qué tenemos que saber eso? Porque eso lo hace biodisponible, como un monoacilglicérido. Biodisponible, se absorbe fácilmente, y a partir del ácido palmítico es donde se van a sintetizar otros ácidos grasos que son los poliinsaturados. Este ácido palmítico está presente en la mielina, y a nivel del neurodesarrollo pues ya comenzamos a mostrar cómo este ácido palmítico, esos ácidos grasos saturados, tienen funciones de tipo regulatorias del crecimiento tanto de la mielina, del crecimiento axonal en periodos críticos del desarrollo. Entonces, fíjense lo importante de esto, es que si este ácido palmítico que desencadena una serie de mecanismos enzimáticos a ese nivel, a nivel estructural del axón y de la mielina, no ejerce su factor regulador, podemos tener una producción anormal de la mielina, que incluso puede ser fácilmente destruida y producir enfermedades que no son las desmielinizantes, sino dismielinizantes, como por ejemplo las leucodistrofias. ¿Qué han hecho las casas comerciales? Tratar de incluir en los sucedáneos el aceite de palma, que es un aceite vegetal, para tratar de hacer bioequivalencia de ese ácido palmítico. Pero la literatura nos dice que aunque lo han intentado y en alguna medida lo han logrado, no se ha determinado que ese ácido palmítico de esos sucedáneos tengan esta composición bioquímica que tiene este ácido palmítico en la leche humana y que lo hace biodisponible. Los ácidos grasos poliinsaturados, bueno, tenemos el omega 3 DHA, se llama así porque tiene un primer doble enlace de carbono en el carbono 3, el omega 6, ácido araquidónico, primer doble enlace en el carbono 6, son llamados esenciales. Y esenciales porque son sintetizados a partir del ácido linoleico y el alfa-linoleico. ¿Qué pasa? Que estos dos precursores tienen que ser administrados o tienen que ser consumidos a través de la dieta. Sin embargo, la leche humana los tiene en abundancia. El omega 9, que tiene un primer enlace en el carbono 9, no es considerado esencial porque sí puede ser sintetizado dentro del organismo a partir de una grasa saturada. Y entonces ahí viene la importancia de estos ácidos grasos de DHA y el ácido araquidónico, porque ellos no pueden ser sintetizados sino a partir de sus precursores, que son suministrados a partir de la dieta. ¿Y qué tipo de alimentos tienen estos ácidos linoleicos y alfa-linoleicos? Bueno, los huevos, los coles de Bruselas, el aguacate, chía, linaza, almendras, los pescados azules, y ahí abro una comilla porque
se ha también discutido mucho esto por cuanto son pescados grandes, son peces grandes que pudieran tener mucha cantidad de mercurio. Entonces ahí ya se dice que no se pueden consumir, porque entonces ahí estamos hablando de la probabilidad de la intoxicación por mercurio, pero resulta que bueno, sí, es verdad, pero tenemos otras opciones que no solamente son esos pescados azules que nos pueden dar a través de la dieta este tipo de ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, la sardina en nuestro país, comemos sardinas sin problema, los mismos frutos secos, los huevos, etcétera. ¿Qué hemos visto de estos ácidos grasos poliinsaturados que están involucrados en el crecimiento neuronal, en la gliogénesis, en la sinaptogénesis, pero también en la reparación y mielinización? Y fíjense lo importante de la reparación. Ellos están abundantes en las mitocondrias, que son ahí donde se produce la energía, mitocondrias neuronales y sinaptosomas. Entonces fíjense que ellos están involucrados en la reparación. Cuando a mi consulta me llegan niños alto riesgo biológico, alto riesgo neurobiológico, porque ellos han sometido, su cerebro se ha sometido a una injuria, a una hipoxia, niños que han tenido asfixia perinatal, pero que son niños que medianamente, tú los ves que van adquiriendo los hitos del desarrollo, igual tú les pides una neuroimagen, y ¿qué ves? A veces no ves leucomalacia periventricular, pero te reportan una disminución del tamaño de la corteza. Entonces, es importante la suplementación de la madre con estos ácidos grasos poliinsaturados. Sí es importante, porque nosotros tenemos que blindar el cerebro de esos niños, porque sabemos que estos ácidos grasos le permiten o le aumentan la posibilidad de la plasticidad neuronal o la reparación de este cerebro que ha sido injuriado. Los ácidos grasos en vida intrauterina se obtienen a través de la placenta. Se encuentran y se encuentran elevados en el cerebro fetal. Pero ¿qué pasa después? Después que nacen, las reservas caen. El niño tiene inmadurez enzimática y no lo va a sintetizar. Entonces, la única manera de que el niño lo pueda adquirir es a través de la leche humana. La leche humana entonces va a aportar esos ácidos grasos poliinsaturados, que además son protectores contra el estrés oxidativo a nivel neuronal. Y además lo vamos a encontrar en abundancia en otras áreas como es la retina, o sea que también están involucrados en lo que es la visión. Entonces, la literatura te dice que la madre debería recibir suplementos de ácidos grasos poliinsaturados, aproximadamente 200 miligramos al día, y que los niños que no reciben la lactancia humana hay que asegurarles, al menos antes de los 6 meses, antes de que inicien la alimentación complementaria, un sucedáneo que le pueda aportar esos ácidos grasos poliinsaturados, y se estima de la grasa total aproximadamente entre un 0,2 a un 0,5%. Este estudio que nos habla del efecto de la suplementación con omega 3 durante la gestación y la lactancia sobre la composición de los ácidos grasos de la leche humana en los primeros meses de vida. Es un estudio que lo hicieron en la Escuela de Nutrición y Dietética en Paraíso, Chile, publicado en el 2021. Ellos hicieron esta revisión y encontraron que ciertamente la suplementación con omega 3 a estas madres, tanto embarazadas como las que estaban lactando, modificaban de forma beneficiosa los niveles de DHA y EPA, que también es otro ácido graso poliinsaturado en la leche humana. ¿Cuál es el problema? Que al menos en este estudio no hubo consenso en que en la dosis
la duración de la suplementación y la presentación del suplemento. O sea, ¿cuál presentación es la que me favorece la absorción de este ácido graso poliinsaturado una vez que la madre lo consume? Entonces, esas son revisiones que se deben establecer en un continuo, por lo menos en este tipo de comisiones, porque definitivamente se deben llegar a consensos sobre estas aristas que hay, porque sabemos que ciertamente la suplementación es un beneficio para la madre y para el niño. En la leche humana, pues también tenemos los lípidos complejos, como los gangliósidos, cerebrósidos, los fosfolípidos, como ya les dije anteriormente, que son componentes de las membranas celulares, la esfingomielina, componente principal de la mielina, y como ya les dije, favorecen el crecimiento de la corteza cerebral, y al favorecer el crecimiento de la corteza cerebral, entonces son sustratos para la cognición, importantes para la transmisión neuronal. Otra sustancia que tenemos también abundante en la leche humana es la colina. Está involucrada, ya la tenemos incluso en ese cerebro de esos que en algún momento se ha estudiado en fetos, la vemos abundante en esos cerebros porque está involucrada en el cierre del tubo neural, involucrada en la neurotransmisión colinérgica y en la sinaptogénesis, y en muestras histológicas pues se ha visto en abundante cantidad en el área del hipocampo. ¿Y qué área tenemos ahí? Pues el área de lo que es la memoria y el aprendizaje. El colesterol es sintetizado de manera endógena. El colesterol es un sustrato para la síntesis de los ácidos biliares, las lipoproteínas, la vitamina C, vitamina D y hormonas. Y es importantísimo, el colesterol lo necesitamos para que los oligodendrocitos produzcan la mielina. También tenemos que la lactosa también es importante para el neurodesarrollo porque también es precursor de cerebrosis. Ahora hablemos un poquito sobre el hierro. Aquí también hay algunas consideraciones que tenemos que hacer. El hierro en la leche humana está en concentraciones bajas, pero es altamente biodisponible. ¿Por qué? Porque el porcentaje de absorción de ese poquitico que pueda tener la leche humana de hierro prácticamente se absorbe por completo. Entonces, el hierro es un importante cofactor metabólico y es súper importante para la sinaptogénesis. No le traje los estudios porque ya ustedes lo saben desde hace, como dice la canción, desde hace mucho tiempo atrás, que la anemia es un factor que distorsiona la cognición y que está relacionado incluso a largo plazo con problemas, dificultades de aprendizaje, etc. Ahora, aquí viene la otra arista, y es que suplementamos al niño con hierro, el que está tomando leche humana, o no lo vamos a suplementar. Entonces, ahí hay que considerar muchas cosas. Hay que considerar primero el embarazo de la madre, cómo estuvo la madre durante el embarazo con respecto a sus cifras de hemoglobina, cómo están las de reservas de hierro en el niño también. Pero hay algo también que es muy importante, y yo veo a veces conductas un poco rígidas al respecto, y es el tema de la absorción de los nutrientes. O sea, si el niño no está absorbiendo estos nutrientes, porque por ejemplo tiene un síndrome de mala absorción, si este es un niño que tiene además falla de Medro, si este es un niño que persiste anémico a pesar de la suplementación, o sea, veo conductas rígidas en el sentido de que simplemente vamos a mantener la lactancia humana porque eso es suficiente, pero el niño llega al primer año de vida anémico y atraviesa esas etapas críticas con deficiencia de hierro. Entonces, tampoco podemos tener esas actitudes tan rígidas, y ciertamente tenemos que considerar la suplementación en ciertos casos
previo estudio del niño, no solamente es el niño que te va a la consulta y asumirlo tú solo, sino también tratar de buscar aliados, el gastropediatra, de repente el hematólogo, y ver qué está sucediendo allí para considerar si es necesaria la suplementación con el hierro. ¿Por qué no suplementar de una vez? Porque tenemos que considerar la inmadurez hepática del niño, que pudiera traducirse en la acumulación de hierro, incluso a nivel de las células cerebrales, y producir enfermedades de depósito a nivel cerebral. Entonces, eso hay que tener consideración al respecto, y esto es motivo de que hay que tomar una decisión bien consensuada. Lo otro que a mí me encanta es que, bueno, definitivamente la leche humana es una experiencia sensorial. Esto es una experiencia sensorial. De aquí tenemos la importancia de lo que es el apego precoz, ese momento en el cual el niño por primera vez está en contacto con el seno materno, que va a poder poner en marcha no solamente estos reflejos que ya vienen programados, sino va a poder poner en marcha esta impronta que le permite, imagínense ustedes, todas esas redes neuronales conectándose en el momento en que el niño tiene su primer agarre. Entonces, esto también es importante y es determinante de muchas cosas. Hay estudios que nos hablan de que el beneficio del apego precoz en cuanto a la seguridad del niño, en cuanto a la regulación de sus emociones, en cuanto a incluso lo que es el aprendizaje, incluso la relación de la madre y el niño. Y pues bueno, ni que hablar de lo que es la microbiota. La microbiota, y ahora vienen tiempos en los cuales va a haber cada vez más investigación acerca de la microbiota intestinal y el neurodesarrollo. Sabemos que la microbiota va a ser determinante según el tipo de parto, ¿verdad? No es igual que el niño se colonice con las bacterias de su madre, que se colonice con las bacterias que tiene un biberón, las bacterias que tiene el médico, que sea el primero que lo cargue, no, se tiene que hacer el apego precoz, eso es muy importante. Hablar de disbiosis también, yo sé que es muy poquitico, pero ahí les siembro es el concepto de disbiosis, que es el cambio en el comportamiento la disbiosis es esa traslocación bacteriana que no solamente se produce a nivel intestinal, que se produce a través de toda la economía del individuo. Está comprobado que la disbiosis produce cambios en el comportamiento de la bioquímica cerebral y traduce el inicio de cascadas de tipo inflamatoria, de producción de radicales libres, de la activación de células inmunológicas que están en ese eje entérico cerebral. Eso es una autopista. Intestino, cerebro, esa activación de esa microglía que produce la neuroinflamación y que actualmente está tan relacionada con la génesis de los trastornos del neurodesarrollo. No podía dejar esta oportunidad, no podía dejarla pasar sin hablarles de autismo y lactancia materna. Entonces, después que revisamos todo esto y después que nosotros consideramos cuál es la fisiopatología del autismo, entonces nos preguntamos, ¿es la lactancia materna un factor protector para la génesis de estos trastornos del neurodesarrollo? Bueno, lamentándolo mucho, desde
desde 1950, aproximadamente, desde que se expone Kanner por primera vez el autismo, que actualmente pues sabemos que el autismo no hay una causa única, que hay muchas causas, dentro de las cuales están causas genéticas evidentemente, pero donde el ambiente y la epigenética juegan un rol muy importante. En este estudio, donde hacen revisan la asociación que hay entre la duración de la lactancia materna, el inicio de la lactancia materna en niños con desórdenes del espectro autista, y los compararon con un control, pues ellos no encontraron una relación entre el aparecimiento o la génesis del autismo en relación con los niños que recibieron la lactancia humana y las que no lo recibieron. Pero no sabemos qué va a pasar. En el autismo hay todavía mucho que escribir, y nosotros, sabiendo la composición de la leche humana y sabiendo todos los beneficios que la leche humana tiene, nosotros no podemos aún descartar que sí haya una relación de tipo protector en esta génesis de los trastornos del espectro autista. Lo mismo pasa con lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un estudio que fue publicado en el 2014, y ellos trataron de evaluar lo que es la parte cognitiva, el desarrollo cognitivo, pero también correlacionar ese desarrollo cognitivo, la duración de la lactancia materna, con la presentación de estos desórdenes de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ellos evaluaron la velocidad del procesamiento cognitivo y la focalización de la atención en los niños que habían recibido la lactancia humana y los que no. Y sí, ellos consiguieron una relación lineal bastante importante, estadísticamente significativa, entre los que recibieron la lactancia humana prolongada con mejores puntajes en estos tests. No podemos negar que hay muchos factores que están asociados al neurodesarrollo. Ya yo les hablé de lo que es la epigenética, que son los cambios de expresión del ADN sin que se modifique la secuencia genética. Pero independientemente de esto, evidentemente la lactancia humana sigue siendo un factor protector. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de defender la lactancia humana desde el sitio donde nos corresponda estar, ya sea como médico general, como residente, ya sea incluso sin ser médico, porque es que además hay aliados a la lactancia humana que no necesariamente tienen que estar dentro del área de la salud. Y para ello, pues, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF nos da los 10 pasos que tenemos que aprendernos de memoria, donde estemos parados para asegurar una lactancia materna exitosa. Dentro de ellos está pues la existencia de políticas escritas. Tiene que estar escrito cuando usted esté trabajando en su consultorio, cuando usted esté trabajando en un lugar público, en un lugar privado, tiene que fomentar que eso esté escrito, que donde vaya la mamá, mira, aquí se favorece la lactancia humana. Hay que capacitar el personal de salud, porque lamentándolo mucho, y eso lo vemos en el ejercicio privado de la profesión, cuando nosotros recibimos los recién nacidos en la clínica, lamentándolo mucho, es el mismo personal de salud el que no es nuestro aliado cuando no tiene conocimiento acerca de lo que es la lactancia humana. Entonces, tenemos que capacitar, porque es nuestra misión. Hay que entregar la información al gestante, y ahí viene la importancia de lo que es la consulta pediátrica prenatal. Hay que favorecer el apego precoz, el contacto piel a piel, y ya lo sabemos por qué. Es importante tomarse el tiempo para derrumbar barreras y mitos como lo que es el dolor, las grietas, el no puedo, el me cansé. Y eso solamente lo hacemos entrenando a la madre, mostrándole las técnicas adecuadas de agarre, de extracción, en el caso de que la madre trabaje, porque esa es la otra, que también veo pensamientos y actitudes muy rígidas al respecto.
Y bueno, mostrarle a la mamá que no es el biberón la única opción, que podemos darle en tacita, que podemos darle con cucharita, y que tenemos que enseñarle métodos de extracción, porque, bueno, si ella tiene que ir a trabajar, bueno, no todas las madres, y más ahora en estos tiempos, pueden dedicarse exclusivamente a la crianza de sus hijos. Entonces también tienen que ser madres proveedoras. Entonces hay que enseñarles y la idea es que ellas no abandonen la lactancia humana. Favorecer el alojamiento en conjunto, por lo que ya dijimos, favorecer y expresar enfáticamente que la lactancia tiene que ser a libre demanda. Al menos los primeros meses de vida, la lactancia tiene que ser a libre demanda. Como yo digo, ciertas condiciones aplican, porque en el ejercicio de la pediatría a veces nos ha tocado tener que poner horarios a la lactancia, por ejemplo, en los casos donde tenemos reflujo gastroesofágico, eso es otra cosa. Pero la lactancia materna, al menos los primeros 21 días hasta que se consolide la leche humana madura, tiene que ser a libre demanda, sin horario ni fecha en el calendario. No hay que fomentar el uso de chupones ni biberones, y bueno, tenemos que formar grupos de apoyo, aliados para la lactancia materna exitosa. Pero definitivamente, miren, la lactancia humana es una decisión. Cuando revisamos el manual que hace la UNICEF acerca de todos esos herramientas que nos da para capacitar, para formar hospitales aliados en la lactancia humana, hay un apartado que dice: la contraindicación para la lactancia materna es que la madre no lo quiera hacer. Sin embargo, nosotros no podemos rendirnos. Si nosotros, y eso lo vemos cuando nosotros mostramos que sí se puede, cuando mostramos los beneficios, cuando enseñamos las técnicas, mire, muy probablemente esa madre decida y apueste a la lactancia materna. Y bueno, esto es lo que les traje. Espero que les haya gustado. Mucha tela que cortar, mucho que profundizar, sobre todo en los aspectos bioquímicos, pero por lo menos yo creo que estas son las consideraciones más importantes en aras de describir todo la importancia de esto de estos compuestos para el neurodesarrollo. Entonces yo voy a dejar acá vamos a ver cómo hago esto de compartir. No escucho. Muchísimas gracias, doctora Rivero, por su excelente intervención. Un muy buen aporte de valiosa información para nosotros, para ayudarnos a promover la lactancia, mantenernos allí. Quería iniciar el debate que vamos a hacer esta tarde haciéndole una pregunta que quizá muchos saben la respuesta, que es en la calidad de la leche humana de una madre desnutrida en cuanto a su composición varía. Se ve comprometida la calidad de la leche humana en madres desnutridas, dado que la situación nutricional de nuestras madres ya sabemos que por lo menos 3 de cada 10 están con temas de desnutrición. Uh-huh. Claro, evidentemente, eso es así, la leche, pero sobre todo las grasas, o sea, la literatura no te habla de la disminución de otros componentes tanto como las grasas. Sin embargo, también la literatura te dice que tendría que ser una madre con demasiada desnutrición para que estos aportes en realidad se vean tan disminuidos que se considere que son deficientes para el neurodesarrollo. Entonces, hasta eso, o sea, en realidad tendría que ser una madre demasiado desnutrida para que esto sucediese. Tenemos algunos trabajos que se hayan hecho en relación a estos productos que estamos recibiendo, que son para suplementos nutricionales en sobrecitos, en sachet, que vienen de Francia, que son a base de grasas, lactosa, mantequilla de maní, entre otras, ¿no? Para favorecer el estado nutricional de las mamás. De recibir. Bueno, nosotros recibimos
de marca Plumpy Mom, no sé si los conoce. Sí, mira, yo en realidad no te los tengo en la mano, pero hace aproximadamente una semana, semana y media, que incluso estuvimos con Yulai, estuvimos en una reunión donde se nos presentaron este tipo de productos y se nos presentaron trabajos en los cuales los resultados eran muy alentadores en la mejoría nutricional de la madre e incluso de los niños que ya estaban con lactancia humana. Y sí, es que es la suplementación. Si es una madre que no tiene los alimentos, porque no tiene la provisión, estos suplementos sí le están brindando apoyo al respecto. Claro, eso es mejor que nada. Te veo una persona que dice que lamentablemente entró tarde, que si la conferencia está siendo grabada. Sí, la conferencia está siendo grabada como todas las conferencias los últimos jueves de cada mes y se presentan en nuestro canal YouTube de lactancia de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que ya les voy a dar la dirección, ¿sí? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta, doctora Soto, que siempre está con nosotros? Si quisiera hacer alguna pregunta. El doctor Villalobos, buenas tardes, bienvenido, que vi que está con nosotros. Ya les voy a compartir la dirección de correo, la dirección de nuestro canal YouTube para que la tengan a mano y nos puedan visitar. ¿Algún otro comentario que quisiera hacer, doctora Rivero? Bueno, en realidad, primero esto me encantó y me fascinó. Yo de verdad estoy muy honrada de haber participado, de comentar, pero de repente no tanto de la literatura, porque mira, vamos a estar claros, cualquiera puede googlear, meterse en los buscadores, en PubMed, donde sea, y va a encontrar. Pero la experiencia, lo que tú ves en la consulta, pues es lo que también marca la diferencia en decirlo, comentarlo, considerarlo, marca la diferencia en estas reuniones que son tan buenas porque te nutren con todo. Y de repente muchos de los que están acá, de repente después de esta conferencia va a pensar, cónchalo, mira, sí, yo tuve de repente un muchachito que no me aumentaba de peso, que estaba solo con lactancia humana, y resulta que yo me enfrasqué en que era la lactancia humana, y no consideré, la primera opción no es darle fórmula, la primera opción de repente no es iniciar una alimentación complementaria precoz si el caso no lo amerita. Yo creo que la primera opción es evaluar en conciencia cómo está comiendo la madre, si es que la madre es la que necesita el suplemento, o sea, es considerar todas esas cosas, considerar los niveles de hierro, todas esas cosas. Claro, muy bien. Así es. Muchas veces lo que he visto yo con esa poca ganancia de peso, no sé si a usted le ha ocurrido, es que hago como una estimulación de la producción de la leche, para que aumente la producción de la leche, e invito a la mamá por 48 horas a pegarse al bebé cada hora, si es posible, 10, 15 minutos de cada pecho, pero con disciplina, día y noche. Y ese aumento de la estimulación en la succión aumenta, por supuesto, el eje hormonal y el resultado es favorable. Entonces, también esa es como una herramienta que podemos tener antes de decirle, dale suplemento con fórmula o busca otra cosa que hacer, ¿no? La verdad. No, y el típico, es que hay muchas cosas, mira, y también está el típico niñito que chupa, 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 deja de chupar, chupa, 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 y ya, y chupa, chupa. Entonces, en ese chupa, chupa, entonces termina de consumir la grasa que está al final, al final de la mamada. Entonces no termina de consumir esa grasa, entonces eso también hay que explicárselo a la mamá. O sea, está bien, la lactancia materna es a libre demanda, pero tienes que asegurar que se consuma las trifases, el agua, la proteína y la grasa. Así es, Y perfecto. también está lo contrario, porque también me ha llegado niños que
en el peso, el peso y talla están por encima de los percentiles y he tenido consultas de otros países donde me dicen, doctora, pero me lo pusieron a dieta y yo, ya va, ¿cómo que me lo pusieron a dieta? Ya va, así que él mismo va a evolucionar, él mismo va a, ya después todos esos mecanismos distributivos van a compensar en la medida que el niño se va acercando al primer y al segundo año de vida, que va a comenzar a caminar, va a comenzar a tener más calorías, a quemar más calorías, todas esas cosas. Claro, perfecto. Eso también pasa. Así es, así es. Igual que como nos cuesta todavía, aunque no es, pero sí, forma parte de la composición de la leche materna, el uso de la vacuna anti-COVID en madres lactantes para explicar, que están lactando, para explicarles a ellas que van a proteger al bebé inmensamente y que nosotros no tenemos oportunidad de hacerlo, puesto que no tenemos acceso a vacunas en niños de 6 meses, como en otros países, ¿no? De niños menores de 3 años. Entonces les cuesta trabajo, le tienen temor, aún le tienen temor a vacunarse, ¿no? Sobre todo COVID. Sí, también. Sí. Doctora, que hay saludos desde Margarita, que hay saludos por su conferencia, excelente conferencia, hay reconocimientos de otras personas, el tema también gustó mucho. Yo no sé si usted quisiera en alguna otra oportunidad complementar, si le parece que le faltó decir algo o tocar algún punto en particular. La comisión de lactancia está abierta a que podamos... Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí hay tantas cosas de qué conversar. Por Claro, ejemplo, hay un tema que yo le decía a Yula que alguna vez lo tocamos desde la filial Lara, pero hace rato ya, y es importante volver otra vez, que es la epilepsia y la lactancia humana. O sea, tenemos madres epilépticas que están recibiendo tratamiento y tienen miedo de dar lactancia humana y resulta que no es así. No hay algunos fármacos que están contraindicados, pero la mayoría no. Lo que hay es que enseñar la vigilancia durante el momento de la lactancia, pero no abandonarla, porque es que, ¿cómo vamos a abandonar todo este tesoro, todo este beneficio? No podemos hacerlo. sobre ese tema vamos a hablar y vamos a comenzar nuestra Semana Mundial de Lactancia Humana el próximo lunes. Va a hablar el doctor Edgar Belfort en cuanto a depresión puerperal. ¿Debemos abandonar la lactancia? Porque todavía yo estoy viendo pacientes que tienen depresión puerperal y la exigencia psiquiátrica es abandonar la lactancia. Y bueno, ese es un tema tan interesante, tan bonito, tan controversial, que parece que nuestro cerebro, cuando bruscamente interrumpimos la lactancia, siente como si además del tema que tiene de depresión, de su desequilibrio serotonina, dopamina, siente que el bebé murió y hace un tipo de luto que profundiza la depresión de la mamá. Entonces, parte del tratamiento es mantener la lactancia para poder liberar oxitocina, para poder tener a la mamá más contenta, para poder liberar endorfina y ayudar a que esta situación, ayudar a que esa situación sea la mejor. Te sobrepongas, sí, claro. Sí. Muy bien. Bueno, realmente si no hay otra... felicitaciones a la doctora Lurima, a la doctora Yamari, desde Ay, tan bella. González, desde Maracaibo, siempre está con nosotros, la doctora González. Tierra, desde la tierra del sol, amada. Sí, exactamente. Bueno, entonces muchísimas gracias, doctora, por ayudarnos, acompañarnos y a ilustrarnos la tarde de hoy. Las puertas de la comisión, como le dije, están abiertas para usted y para todos. Gracias. Y la próxima semana comienza nuestra participación en el Congreso Nacional de Lactancia, el segundo Congreso Nacional en modalidad virtual todavía, con 2 presentaciones diarias muy breves de 20 minutos cada uno, pero con unos expositores bien interesantes, de manera que los esperamos para verlos en el Congreso. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Me dejé las redes sociales, estoy a la orden. Y bueno, encantada de haber participado, de haber Gracias. aportado un poquitín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Tengo aquí la
una persona que me está diciendo que no puede entrar con ese link de YouTube. Entonces lo que voy a hacer es darle por donde entro yo, que es el email. Me voy a tomar un minutico, por favor, para escribírselo. Comisión de Lactancia, para que por favor visiten nuestro canal de YouTube, y sería extraordinario que se inscribieran para que puedan ver nuestros videos de estos 2 años de trabajo. Entonces, nuestro email es, un segundo, comisiondelactancia.sbpp, comisiondelactancia.sbpp, muy bien, @gmail.com. Entran a YouTube y buscan Comisión Nacional de Lactancia @gmail.com, y ese es nuestro correo con el cual pueden entrar a ver la charla de hoy, que la voy a montar apenas terminemos. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos y una vez más, y buenas tardes. Nos vemos en nuestro Congreso Nacional de Lactancia Humana. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.